Gracias. Gracias, profesora, muchas gracias. Bueno, convocamos al señor Luis Adrián Filipone, hermano de Cintia, asesinada en Villa Gesell en 2014, integrante de la ONG Familias por la Vida. Bueno, primero muchas gracias por dejarme exponer. Hace exactamente 3 años, mi hermana Cintia, que en ese momento tenía 40 años, estaba viviendo en Villa Gesell con su pareja y 2 chicos de 6 años, Renata y Salvador de 8. Acá tenemos un compañero de la costa también, así que entiendo perfectamente lo que él dijo porque a mí me pasó lo mismo. Era un 5 de mayo, no un 3 de mayo, sino un 5 de mayo. Dentro de 2 días se van a cumplir 3 años exactos. Estábamos tomando mate con mi señora por la tarde y recibo una llamada telefónica del hermano de la pareja de mi hermana, diciéndome que Cintia había tenido un problema grave y que estaba mal, pero no me especificó cuál había sido el problema. Me dijo que saliera urgente para la casa. Le dije a mi señora Carolina que fuéramos rápido para allá. Cintia vivía a 10 cuadras de mi casa en Villa Gesell. Yo caminé las 10 cuadras, en ese momento no teníamos auto, fuimos caminando rápidamente. Y durante todo el trayecto lo único que pensé, ojalá que esté viva. Yo tenía ese pensamiento en la cabeza y no sabía por qué. Cuando llego a la esquina de su casa y veo que había patrulleros, estaban las sirenas de la policía encendidas, las luces de la sirena, lleno de policías, de gente, me doy cuenta que había pasado algo terrible. Cuando llego al lugar corriendo, llorando, me avisan que había fallecido y que la habían matado. Me dijeron que ella había sufrido un robo. Empecé a llorar desconsoladamente durante unos minutos, no sé de cuánto fue el tiempo que pasó, yo no recuerdo nada, simplemente llorar. Cuando me recupero, pienso en mi familia, pienso en mi mamá, pienso en mi papá, pienso en mi hermana, todos en Buenos Aires. Y yo tenía la tarea de avisarles. Cuando tuve que hacerlo eso. El que no es víctima no sabe de lo que yo estoy hablando, ni siquiera puede imaginarse lo doloroso de ese momento. Lo que es avisarle a un familiar directo que la persona que ama murió asesinada. Los chicos, mis sobrinos, 6 y 8 años, ¿dónde estaban? Habían visto a su mamá desangrarse y habían estado en el mismo lugar donde ella falleció y ellos no lo sabían. Yo no me podía hacer cargo de ellos en ese momento porque no estaba en condiciones. Gracias a Dios Carolina se acercó a donde estaban. Estuvieron 1 hora con una policía en un auto porque dentro de la casa estaba la mamá muerta con un charco de sangre impresionante. Después hay que dormir. Las víctimas saben lo que es la primera noche, dormir. Y al otro día hay que despertarse y saber que eso no fue una pesadilla. Cuando uno va a declarar a la fiscalía,
piensa, bueno, a partir de ahora la justicia va a actuar. Eso es lo que pensamos todos antes que nos pase, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos damos cuenta que lo que nosotros pensábamos era realmente una utopía. Eso no existe. En la Argentina no existe. Hay ineficacia, ineficiencia o complicidad, no sé cómo llamarlo, tal vez corrupción, de los fiscales, de la institución, porque quiero aclarar que no son todos los policías iguales, pero sí la institución, los que manejan la institución policial, tienen su grado grandísimo de complicidad. Y además el poder político. El poder político que me prometió en Villa Gesell un montón de cosas que jamás han cumplido, donde encontrás en la Fiscalía gente de partidos políticos interviniendo y defendiendo y haciendo y escondiendo cosas que no encuentro el motivo por el que esconden. En ese tipo de cosas, uno lo que supone, sospecha o cualquiera sospecharía es, hay un negocio en el medio, ¿qué es lo que están encubriendo? ¿Qué es lo que defienden? Y me doy cuenta que tanto los autores materiales como la gente que debe controlar se rigen por una doctrina que los protege. A mí me ocurrió que recibí 3 amenazas, cobardes porque ninguna fue directa, sino que me rompieron el auto 2 veces, me robaron el negocio y solo sacaron el cambio, mensajes mafiosos. ¿Por qué? Porque yo luchaba por justicia, por mi hermana. Fue una lucha solitaria y llevó a que mi familia y yo tuviéramos que regresar a Buenos Aires, dejar nuestros negocios, que habíamos trabajado durante 12 años, diseñar un plan para volver a Buenos Aires y comenzar una nueva vida con otra actividad económica que nada tenía que ver con la que estábamos haciendo hasta ahí. Cuando llego a Buenos Aires me doy cuenta que la justicia, si yo no hacía nada, no iba a actuar. Entonces entré a una ONG muy prestigiosa que me ha enseñado mucho, que es Usina de Justicia. Tuve la suerte de conocer a la doctora Nilda Gómez y en este momento soy miembro de Familia por la Vida, gracias a la doctora. Tuve la suerte de que un grupo de víctimas, de luchadores de muchísimos años, hayan hecho con una agrupación histórica, como el Para que no te pase, una marcha histórica que ha cambiado el paradigma de la sociedad, que entre otras cosas ha logrado esto que estamos haciendo hoy acá, porque sin las ONG organizadas, sin la unión de las ONG, esto no hubiera sido posible de ninguna manera. Las víctimas deberemos luchar siempre. Nuestro motor es el dolor y ese dolor nosotros tenemos la necesidad de transformarlo en energía y esa energía es inagotable como nuestro dolor. Nosotros, yo particularmente como víctima, le pido a este Senado, al Poder Legislativo, que es el que tiene que aprobar las leyes, que quiero vivir en un Estado de Derecho, que quiero cambiar la doctrina del doctor Zaffaroni, que el abolicionismo no sirve. Hay muchas pruebas de eso. Voy a leer algo que escribí y se refiere a esto. El 5 de mayo de 2014, Cynthia Filipone salió a descolgar la ropa en el jardín de su casa en Villa Gesell, cuando fue atacada y herida en su cuello con un arma blanca. Logró ingresar al interior de su vivienda y cerrar la puerta con llave. Murió desangrada en presencia de sus hijos de 6 y 8 años de edad. Este caso fue dado a conocer por los medios como el crimen de la artesana. A partir de ese día la familia comenzó a transitar el mismo sendero de todas las víctimas en este país, el de luchar para que la justicia condene a los culpables. El dolor se transformó en el motor para continuar. Me presenté como particular damnificado.
para hacerlo debía contratar un abogado penalista. Al llegar a este punto me informan que para tenerlo debía pagarlo de mi propio bolsillo o de lo contrario solo la Fiscalía llevaría el caso. Quiero resaltar que al entrar a cualquier fiscalía uno se da cuenta que hay muchos más cuerpos de causas que espacios para archivarlos. Cada fiscal tiene que trabajar en cientos de ellas y a mi entender es prácticamente imposible que pueda conseguir un buen resultado en todas, no le da el tiempo. Además, puede tener una estrategia no compartida por el damnificado, ya que es un empleado del Estado, no un representante de la víctima. En el caso de mi hermana, la justicia puso al doctor Eduardo Elizarraga, quien estando de guardia al momento del hecho no asistió al lugar, en el lapso más importante para la recolección y preservación de las evidencias. Como resultado, todas las pruebas se contaminaron. Esta fue una de sus tantas desprolijidades. Luego de unos meses fue apartado de la causa con un durísimo informe de la Cámara. Fue reemplazado por la doctora Verónica Zamboni. Luego del pedido de elevación a juicio oral, presentado por la segunda fiscal, mi abogado me comunicó que no podía seguir representándome por motivos personales. Estuve meses sin poder conseguir uno a un precio que yo estuviera en condiciones de pagar. Llegaron a pasar honorarios de hasta $25.000. Lo más grave era que sin letrado perdería el derecho a ser particular damnificado. Afortunadamente, pude resolverlo, ya que la doctora Nilda Gómez, víctima y referente de nuestra lucha, tomó el compromiso de representarnos. Es absolutamente necesario e indispensable que todas las víctimas tengan a su disposición un abogado gratuito, sin importar su condición social. Los ladrones, los asesinos, los violadores y delincuentes de cualquier clase lo tienen y es un derecho que nadie quiere sacarles. Pero en las leyes argentinas hay una realidad absolutamente fuera de discusión. Discriminación a las víctimas. Somos discriminados por haber cometido un aparente delito, ser víctimas. Ninguno de nosotros eligió serlo. Los delincuentes sí eligieron delinquir. No pedimos más derechos que ellos, pedimos los mismos. El Estado ya nos falló una vez cuando no pudo cumplir con la tarea de brindarnos seguridad, que es lo que indica nuestra Constitución. Sería muy lamentable que alguien argumentara que es un tema de presupuesto. Nosotros ya hemos perdido algo muchísimo más valioso que el dinero, la vida de nuestros seres queridos. Podría armar una larga lista de situaciones padecidas, como por ejemplo, que al inicio de la instrucción la Fiscalía no me otorgara durante 2 meses la causa para fotocopiar, teniendo el derecho por ser particular damnificado. Y aclaro, como ya se dijo antes, que las copias se sacan en kioscos comunes y son pagadas por nosotros, las víctimas. En una reunión efectuada en el Consejo Deliberante de Villa Gesell, donde casualmente el tema era transparencia en la justicia, con presencia del juez, intendente, concejales, ayudante de fiscal, policía, etc. Y lo más importante, medios. En ese ámbito denuncié lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente me avisaron que tenía que ir urgente a la Fiscalía para llevar a fotocopiar la causa. De no ir en ese preciso momento, perdería la oportunidad y el expediente volvería al juzgado. Era el día y la hora del primer partido de Argentina en el Mundial de Fútbol 2014. Todos los negocios estaban cerrados. La sumatoria de sucesos me hicieron ver el absoluto desequilibrio de las leyes en favor de los que no la cumplen. Luego de ocurrido el asesinato de Cintia, creí que la justicia trataría por todos los medios de encontrar a los culpables y encarcelarlos. Sin ser abogado, pensé que luego de procedimientos coherentes se llegaría a la verdad. Nada más alejado de la realidad. Descubrí que los imputados tienen derecho a mentir, que aún con pruebas importantes y siendo amenazas para la sociedad, los jueces los dejan libres.
que la justicia argentina se rige desde hace más de 20 años con una doctrina a la que llamamos abolicionista. Esta doctrina parte de una base. Hay gente que no tuvo oportunidades, pobres, y por lo tanto la culpa es de la sociedad y el objetivo es poder reinsertarlos a la misma. Por lo tanto, se basan en la flexibilidad de las penas. Comencé a observar que esta doctrina es aplicada en todos los casos de la justicia penal: robos, asesinatos, violaciones, droga, trata, etc. Y en todos los actores: ladrones, asesinos, policías, políticos, jueces, fiscales. Y es muy evidente que una gran cantidad de casos se efectúan con la complicidad de quienes deberían controlar que esto no ocurra. Me refiero a la justicia, a la policía y al poder político. Y lamentablemente, la ley abolicionista también los protege a ellos. Supongo que es un efecto colateral, ya que estos últimos no pertenecen a sectores desprotegidos. Las teorías se demuestran en la práctica. El abolicionismo es un total y absoluto fracaso. Permanentemente jueces, utilizando vericuetos poco claros, no condenan y liberan en forma anticipada e indiscriminada. Son responsables, por eso, de miles de casos de reincidencia con violaciones y asesinatos incluidos. ¿Cuándo pagarán en la justicia por esa responsabilidad? Manuel Belgrano dijo: el modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente. ¿Cuánta razón? Estos abrumadores y lamentables resultados tienen a toda la sociedad en un estado de angustia permanente. Esta preferencia de la justicia por los que delinquen, que es lo que pregona claramente el abolicionismo, haría sospechar a cualquiera que lo que esta doctrina realmente busca es sostener el gran negocio de los corruptos y así lograr su impunidad absoluta. Observo con mucho dolor algunas apreciaciones que dicen que las víctimas no podemos opinar, porque nuestra angustia no nos permite pensar de un modo equilibrado. Considero esta afirmación como contradictoria. Nadie puede suponer cómo procederá en una situación límite. En tal caso, lo que está haciendo es imaginarse lo que harían ellos en idéntica posición, como si fuera una encuesta, sin tener la menor idea de lo que realmente pasa por la cabeza cuando llega ese momento. Es muy irresponsable dictaminar sobre un tema tan delicado cuando nunca se estuvo en ese lugar y no se comprende absolutamente nada. Simplemente pedimos justicia. Tenemos todas las herramientas necesarias, ya que sabemos perfectamente de lo que hablamos. Poseemos la experiencia. Por ese mismo motivo creo fervientemente que las víctimas no solo podemos opinar, sino que es absolutamente indispensable nuestro juicio y debe ser tenido en cuenta para tomar cualquier determinación que corresponda. Nosotros no nos postulamos para ser víctimas, como ninguno de ustedes lo haría. Existimos. Nadie está exento de serlo. Señores legisladores, ustedes son nuestros representantes. Ustedes son quienes hacen las leyes. Las víctimas estamos reclamando una deuda que el Estado tiene con nosotros y la sociedad toda. Ahora es la oportunidad de comenzar a pagarla. Por favor, colaboren a dar un paso muy importante para que la balanza de la justicia no se incline para un solo lado. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Este cambio beneficiará a la sociedad en su conjunto, porque sin abolicionismo se pagarán los delitos y ya no será gratis asesinar a alguien. Sueño con un país en el que podamos vivir tranquilos con justicia y por ende seguridad. Este es un paso indispensable, la bisagra de nuestra historia. Ley de víctimas. La patria se los demanda. Muchas gracias, muy claro. Ahora convocamos a Rubén Aurelio Carvalho, ONG CAFABI, Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas.